Muchas gracias en primer lugar a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Lo más importante que tenemos es el tiempo, así que gracias por compartirlo con nosotros, por la presentación del libro Enemigo. Dos protagonistas reflexionan hoy sobre los años 70 de Carlos Gaveta y de Rodolfo Richter. Mi nombre es Luis Quevedo, yo soy representante de la Editorial Universitaria de Buenos Aires. En primer lugar, quería disculpar a Eduardo Fidanza, que se comunicó hoy conmigo que le había surgido un inconveniente personal y que eso iba a imposibilitar que él estuviera acá haciendo la presentación y que transmita las disculpas a los autores y a los presentes. Voy a hacer un breve comentario respecto de la estructura del libro y por qué en Eudeva tomamos la decisión de editar Enemigos. Para quienes no lo conocen, Eduardo Gaveta es un periodista de larga trayectoria en los medios nacionales e internacionales. Y él fue, en los años 70, militante del PRT-ERP, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Y Rodolfo Richter era también, en los años 70, un oficial del Ejército Argentino. Los dos cruzaron su vida y su juventud en esos años y hoy, a muchos años vista, maduros, reflexionan sobre lo acontecido en este libro y en esta propuesta que nosotros tenemos el gusto de presentar. El libro está estructurado en 4 partes que podrían distinguirse con claridad. Comienza por un diálogo entre Carlos y entre Rodolfo, un diálogo coloquial en donde, como dos personas que se conocen, conversan respecto de sus orígenes, sus familias, su formación, el barrio en que vivieron, la sociedad, la clase media a la que cada uno pertenecía en sus primeros años y en su juventud, uno de Rosario, el otro de Flores, de la ciudad de Buenos Aires. En Córdoba, e intercambian opiniones respecto de cómo era la vida en su familia. Esa sería como una parte bien definida porque hay un diálogo entre ellos directo en esa primera parte. Luego viene una crónica desde los años 60 hasta la actualidad, casi prácticamente, en donde cada uno dice lo que pensaba de cada uno de los acontecimientos que fueron jalonando la historia argentina y la vida social argentina, desde el gobierno de don Arturo Umberto Illia hasta la finalización del mandato de Cristina Kirchner, con todo lo que es acontecimientos especiales, nacionales e internacionales que acontecieron, desde el Cordobazo hasta el Mayo francés, desde el Rosariazo hasta la elección de 1973 o los golpes militares que hubo en ese periodo, y ellos van diciendo y reflexionando desde su perspectiva qué es lo que piensan de ese acontecimiento hoy, qué es lo que ellos pensaban en esos años y cómo actuaron y qué piensan también respecto de sí mismos, de su propia actuación. Luego viene un capítulo que no es el último, pero que es muy diferente, que es el capítulo 8, en donde ellos cuentan sus vivencias personales en 2 episodios que los marcaron para siempre y que tienen un sino trágico, que es Moreno para Carlos Gaveta y Pueblo Viejo para Rodolfo Richter. Al final hay reflexiones que ambos hacen, cada uno desde su perspectiva, y después hay una crónica de los principales sucesos, simplemente es una cronología de los principales sucesos como un apéndice de lo que aconteció durante todos estos años.
Con el contenido del libro, obviamente, es un contenido en donde cada uno tiene su pensamiento y su ideología, y ellos no renuncian a sus ideologías, solo que analizan desde la perspectiva histórica que les da la distancia con los acontecimientos y también todo lo que sucedió. Obviamente, cada lector podrá estar de acuerdo o no y podrá compartir o no las distintas posiciones que aparecen con los distintos temas. De hecho, yo mismo tengo diferencia con algunas de las cosas que dice el libro, pero precisamente en esas diferencias radica uno de los aspectos que yo quiero subrayar del libro, que es la valentía. Es un libro valiente. Imagino que tanto a Carlos como a Rodolfo, sus propios compañeros generacionales, los militantes del ERP o los oficiales también del ejército, supongo que le habrán dicho: ¿y por qué escribís esto? ¿Y por qué te juntás con fulano o con mengano? ¿Y por qué este libro ahora? Yo creo que hay mucha valentía en el libro, hay mucha valentía en los dos autores. Además de la valentía, hay honestidad intelectual por parte de los dos. Ellos revisan aspectos personales, muy sentidos, muy dolidos, y también los aspectos históricos y políticos. Y también explican ellos mismos en el libro por qué estuvieron dispuestos y de acuerdo a escribir este libro, que sería como a dos voces. Leo del libro las intenciones, la síntesis de las intenciones de Carlos Gavetta. Carlos Gavetta dice en las primeras páginas: nuestras diferencias políticas e ideológicas siguen vigentes, pero hoy, a casi 40 años de recuperada la democracia, sin que el conflicto haya quedado realmente atrás y servido de experiencia a no reiterar, nos anima el deseo de contribuir justamente a eso, a cerrar este periodo negro de la historia nacional y mirar hacia adelante. Y por su parte, Rodolfo dice también que a él lo anima el deseo de la defensa del ejército argentino, pero no voy a defender nada de él que sea indefendible. No, incluso hasta puedo ser críticos con los errores de las acciones cometidas por el ejército argentino. Es un libro comprometido, como surge de estas primeras dos cualidades. Si uno es valiente y honesto intelectualmente, obviamente hay un compromiso con realizar un aporte para el mejoramiento del futuro de la Argentina. Como dice Carlos, el libro mantiene diferencias de criterios y diferencias ideológicas, pero es un libro que se atiene a los hechos. Es decir, los hechos son los hechos, el cordobazo es el cordobazo, los golpes son los golpes y los hechos políticos son los hechos políticos. Yo recuerdo haber visto recientemente un reportaje que le hizo David Letterman a Obama, que se puede ver por Netflix, en una secuencia de reportajes que David tiene, que se llama No necesitan presentación. Y en ese reportaje Obama cuenta una discusión que tuvo siendo senador con otro senador respecto de distintas opiniones sobre X tema. Y el senador le dice: bueno, Mr. Obama, esta es mi opinión, esto es lo que yo pienso. Y entonces Obama le responde: pero usted, señor senador, puede tener su opinión, por supuesto que pueda tenerla. Lo que usted no puede tener son sus propios hechos. Los hechos son los hechos. Y Carlos y Rodolfo parten de los mismos hechos. Es un libro respetuoso, que no tiene golpes bajos, que no tiene chicanas políticas y que tampoco tiene manipulación de la historia. En ese sentido es un libro muy transparente, está escrito de una forma muy diáfana y está muy bien escrito. ¿Por qué una editorial con Eudeva incluye este título en su catálogo? ¿No? Porque este no es un libro académico de historia,
como los que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Pero esto es un libro de testimonios de dos actores, ¿no?, que comprometieron su vida en un proceso histórico determinado. Y en ese sentido creemos que es una muy valerosa contribución para la historia argentina. No es un libro de cátedra, sin embargo es un libro que se va a utilizar en la docencia, porque es un debate que no tiene, y una presentación del debate que no tiene antecedentes. Porque hay muchos libros escritos sobre este periodo de los violentos años 70 o los ideológicos años 70, pero todos están escritos teniendo solamente una visión. Este libro reúne dos visiones. En ese sentido es un libro y un aporte diferente. Es un libro sin duda que contribuye al conocimiento y al desentrañamiento de lo que sucedió en esa etapa. Y la universidad está precisamente para eso, para aportar al conocimiento, para aportar al debate desde una posición múltiple. Nosotros cumplimos también, al editar este libro, con una de las misiones que tenemos estatutarias de la editorial, que es vincular a la academia con la sociedad. Estamos cumpliendo 100 años y dedicamos nuestro stand, están invitados todos después a pasar por el stand de UDEVA que está en el pabellón verde. Está dedicado el stand al centenario de la reforma universitaria y también a los 60 años que cumple la editorial. Hace 100 años, un grupo insignificante de alumnos en la Universidad de Córdoba dio origen a un movimiento que se expandió como un reguero de pólvora por toda Iberoamérica, en un momento de la historia del mundo en donde estaban pasando cosas muy importantes que atraían la atención. Recordemos la Segunda Guerra Mundial, recordemos la Guerra Civil Rusa, la Revolución Rusa, y sin embargo un grupo de estudiantes de una capital provincial, de un país lejano, generó un hecho que hizo trastocar las columnas de las universidades de toda América Latina. ¿Y qué pedía la reforma universitaria? ¿Cuáles eran los valores de esos estudiantes? Pedían libertad de cátedra, que era libertad de pensamiento, que era el pluralismo de las opiniones. Pedía participación de los estudiantes en la conducción de las universidades, que de alguna manera era la democratización de la universidad. Pedían excelencia educativa, pedían que los docentes fueran designados por concursos y de acuerdo a sus capacidades, y no por ser amigos de la élite gobernante de turno, como sucedía. Nos contaba el profesor Horacio Sanguinetti esta mañana una anécdota que dice que a un docente en la universidad se le dio la titularidad de la cátedra como regalo de casamiento. Dicen, ¿qué le regalamos a fulano? Bueno, no sé, ¿qué le podemos regalar? Regalarle una cátedra que le va a gustar. Y le regalaron y fue titular de una cátedra en la universidad. Bueno, los estudiantes pedían en ese ambiente, pedían que los docentes fueron designados por sus capacidades, pedían excelencia para la universidad y también pedían que la universidad deje de ser un ámbito cerrado y que esté abierto a la sociedad. Por todos esos valores nosotros creemos que existe UDEVA, nosotros creemos que somos en UDEVA y nos gusta pensarnos así, que somos hijos de la reforma universitaria y que los valores de la libertad, la democracia, la excelencia, el pluralismo y la participación son los que guían nuestro catálogo. Y este libro entra perfectamente dentro de ese parámetro. Así que muchas gracias por acompañarnos y ahora le voy a dejar la palabra a Rodolfo para que haga su presentación. Dije que había un pensador francés, Chevalier, que cuando analizaba a un autor trataba de identificar cuál era su sed, es decir, algo que iba más allá de la razón, es decir, un deseo. Y yo digo al principio de que mi deseo es la defensa del ejército argentino y que no iba a defender nada que fuera indefendible. O sea, no niego la realidad que se vivió
la crueldad de la lucha que se vivió, pero creo que es injusto de que no se rescate muchos aspectos positivos, virtuosos de ese ejército. La condena que hubo al gobierno militar se trasladó a las Fuerzas Armadas y se trasladó hasta el día de hoy, y creo que eso ha dado lugar a un desarme material, en parte moral, de las Fuerzas Armadas, y también ha llevado a juicios que son harto cuestionables y que ahora no es tiempo para entrar en detalles de por qué ese cuestionamiento. Con esto no quiero decir que no haya personas, no haya miembros del ejército, ¿sí?, que no hayan tenido responsabilidad. Sería un absurdo negar eso. Después, es mi intención también romper con algunos estereotipos que se han creado muchas veces desde lo ideológico o simplemente desde el desconocimiento. Y trato de romper esos estereotipos poniendo lo que, independientemente de lo que hoy, con los años y con la experiencia y con los estudios, uno puede opinar sobre aquellos hechos, sino lo que en ese momento pensaba y sentía, que no era solamente el pensamiento y el sentimiento mío, sino que era el pensamiento y el sentimiento de toda una juventud militar que hasta el día de hoy no ha sido debidamente reconocida. En la década del 60 aparece dentro del ejército argentino una juventud militar con otro concepto de lo que era el ejército. Ese concepto es de que las Fuerzas Armadas no tenían que ser un mero defensor o sostenedor del poder político de turno, sino que tenían que tener un contenido fundamentalmente profesional y que se debían preparar para un conflicto bélico, no solamente con conocimientos técnicos, sino también con un contenido espiritual. Esa juventud que creo que representó lo más combativo del ejército, en el buen sentido de la palabra, lo más profesional del ejército, que incluso hizo una propuesta que no fue atendida, que no fue tenida en cuenta, que era la propuesta del pequeño ejército, defensor de todas las leyes y preparado para un conflicto de magnitud. Esa juventud que yo he tratado de describirla no ha sido comprendida. Por último, saltando del plano estrictamente de la organización a la que uno pertenecía, hay una propuesta que en eso somos coincidentes con Carlos. Yo dije en algún momento, y lo repito, de que este libro da lugar a un juego dialéctico, donde nosotros representamos, con las objeciones o con algunas excepciones, la tesis y la antítesis, y la síntesis la hará el lector. Pero en la parte del epílogo no hay tanta tesis y antítesis, no hay tanta oposición, porque tratamos de mirar hacia adelante y decir, independientemente de todo lo que pasó, la Argentina está en un estado de decadencia grave, y nos ilusionamos con una propuesta de mirar al futuro, no con la intención de desconocer o negar el pasado. En algún momento yo digo de que en la vida de una persona se viven tres momentos al mismo tiempo: el futuro en el que soñamos, el presente que estamos viviendo, y el pasado donde están nuestros recuerdos. Y esos tres momentos están en forma permanente en una persona.
El error está cuando el pasado cobra una dimensión que se coloca como lo más importante. Creo que los argentinos tenemos que poner primero el presente, después el futuro, después el presente y por último el pasado, sin negarlo. Y esa es la propuesta, el punto tal vez más coincidente que tenemos entre ambos. También están nuestras vivencias, de las cuales no nos hemos podido olvidar. Es una marca que llevamos en nuestros cuerpos, marca espiritual fundamentalmente, pero que sin embargo no es una marca que nos ha creado resentimiento, sino simplemente es un sello y con el pasar de los años es una distinción que lo llevamos con orgullo y fundamentalmente con miras hacia el futuro. Le dejo la palabra a Carlos Gavetta. Buenas tardes a todos nuevamente, gracias por venir. Este libro, como todos los libros, tiene su propia historia. Rodolfo, después de superar todos los problemas que le produjeron las heridas recibidas en combate, se recibió en Ciencias Políticas, es desde hace años profesor de la Universidad Católica Argentina y hace unos años, 4 o 5, se comunicó conmigo, se puso en contacto conmigo porque estaba haciendo su tesis de doctorado en Ciencias Políticas sobre el ERP, sobre el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo, donde yo había militado en los años 70. Bueno, fue la primera sorpresa que un militar combatiente se ocupara de eso. Y por cierto, es una buena tesis, porque coincidimos con su eje central, que es que el PRT-ERP sufrió una desviación militarista. Yo coincido hoy totalmente con eso. Pero bueno, conocí a Rodolfo, charlamos varias veces en su casa, empezamos a descubrir puntos comunes o un origen social común. Yo soy hijo de un socialista democrático de origen italiano, él es hijo de un socialista checo, su madre es una señora católica salteña y mi madre es una señora católica rosarina. Nos criamos los dos en ese ambiente de apertura, de tranquilidad, de cariño, amigos, familia, parientes, estudios, libros. Y luego nuestros caminos tomaron, en términos políticos, sendas diferentes, pero no necesariamente opuestas. Lo que las opuso fue la realidad, el contexto, lo que pasaba en nuestro país, lo que pasaba en nuestra región y lo que pasaba en el mundo. Yo cuento en el libro, a mí más de una vez me han preguntado, pero vos, hijo de un socialista democrático, dirigente político, de una madre católica, ¿cómo te metiste en la guerrilla? Yo lo cuento con detalles en el libro, pero para resumir, yo nací en 1943, hice la escuela primaria y secundaria estudiando educación democrática e instrucción cívica como materias principales, y hasta mis 50 y largos años, cuando el presidente Alfonsín le entregó el mando al presidente de la Rúa, Menem, que por cierto en el medio hubo un problemita, pero bueno, se resolvió democráticamente, hasta ese día yo ya tenía más de medio siglo de vida, no vi a ningún gobierno democráticamente elegido terminar su mandato en nuestro país. Hasta 1976, donde nos encontramos con la dictadura más férrea
más sanguinaria que había conocido el país. Charlando con Rodolfo sobre estas cosas, descubrí que él criticaba esos métodos. Él había combatido con nosotros con las armas en la mano, en un combate frontal, y no había utilizado esos métodos, y que además los condenaba. Entonces, para resumir, lo cuento también en el libro, un día lo invité a cenar a casa, vino a cenar y cuando terminamos lo estaba acompañando en el ascensor y se me dio por ponerle la mano en el hombro y decirle: pensá, Rodolfo, que hace 40 años vos y yo nos hubiéramos cagado a tiros. Y él me miró y me dijo: Carlos, ni vos ni yo éramos los malos. Esto puede sonar como una justificación, tanto para su bando como para el mío, pero no era esa la intención en absoluto. Yo recordé inmediatamente esa expresión española que no he encontrado en otro, hablo otros idiomas, pero no la encontré, en esos por lo menos no está, aquella que dice: en ninguna parte están todos los que son, ni son todos los que están. Yo diría que no solo en ninguna parte, sino en ningún conflicto de la historia ocurre esto. Hay hasta anécdotas de nazis que militaban o se habían visto obligados a participar en el partido nazi que tuvieron actitudes humanitarias y hasta terminaron separándose de todo eso. También en las organizaciones guerrilleras había personajes, cosa que descubrimos después. Yo lo cuento en el libro también, porque entre nosotros no nos conocíamos. Yo conocí durante todos los años de mi militancia a los 3 compañeros de mi célula, uno de los cuales era mi mujer y 2 compañeros más de los que no sabía su nombre real. Es decir que el debate interno, por razones de seguridad, en las organizaciones armadas no existía. Nosotros no podíamos saber qué opinaba el resto de los compañeros de una acción o una decisión X. Solo podíamos discutirlo entre nosotros. Es más, a mí yo me enteré luego de esto también, los compañeros del partido me odiaban porque como yo pertenecía al servicio de inteligencia, era jefe de redacción de una revista política y escribía artículos muy de derecha llamando al golpe de Estado, y me acuerdo que trataba de imitar el estilo de Mariano Grondona. Entonces a mí mis compañeros, hasta que supieron lo que había pasado, bueno, cuando ocurrió lo de Moreno, que mataron a mi mujer y todo esto, bueno, eso está todo en el libro. Ahí mis compañeros, les cuento una anécdota breve. Yo era muy amigo de Rosario, de Roberto Fontana Rosa, éramos una barra. Yo era uno de los galanes que iba a la mesa del Cairo, a esa famosa mesa de los galanes. En esa época no se llamaba así, la llamaron luego no sé por qué. La cuestión es que Roberto Fontana Rosa y Juan Carlos Martini, otro escritor rosarino importante, un día vinieron a verme a la redacción a Buenos Aires, donde yo trabajaba, a ver qué me pasaba, por qué escribía esos artículos, qué me había ocurrido, me habían comprado, me había hecho agente de la CIA. Se sentaron los dos en mi despacho y yo los traté muy mal. Les dije: ustedes siguen siendo esos zurditos de siempre, todavía andan con esas tonterías. No le dije tonterías, sino algo más fuerte en la cabeza, etcétera, etcétera. Y se fueron. No lo podían creer. Recuerdo que cuando se fueron, entró María Elena, mi mujer, que era la responsable de la sección internacional de la revista, y yo me puse en sus brazos y se me cayeron un poco las lágrimas, porque dije: "Vean lo que le acabo de decir al negro Fontana Rosa". Bueno, años después, cuando pasó todo lo que pasó y volví del exilio, me encuentro con Fontana Rosa y Martini en Rosario, y bueno, aquí tengo que reproducir textual lo que me dijo el negro Fontana Rosa. Dice: hijo de puta, si te habremos puteado en todos estos años. Bueno, ¿por qué cuento esto? Que quizá me excedo un poco.
porque los dos, tanto Rodolfo como yo, tratamos de contar, este libro apunta a que dos protagonistas que lo éramos, en bandos opuestos, cuenten cómo vieron cada acontecimiento de esa época entonces, cómo lo analizaban, qué fue lo que los llevó a hacer tal o cual cosa y cómo lo vemos ahora, qué reflexiones hacemos sobre aquello. Yo, por ejemplo, y en esto sé que me voy a ganar la desconsideración de más de alguien de mi bando, digamos, del campo en el que yo milito, en el progresismo, socialismo, republicano, hoy por hoy, me tratará de traidor y de todo esto, pero yo reconozco que las organizaciones armadas cometieron algunos crímenes. El del capitán Viola y su hija, por ejemplo, fue un crimen. Yo lo cuento en el libro. Aclaro perfectamente que, a diferencia de las Fuerzas Armadas del general Videla, no era esa la política. No se trataba de cometer crímenes, pero en todo enfrentamiento armado ocurren cosas y a las organizaciones guerrilleras les ocurrieron cosas de este tipo. Entonces, es importante empezar a reconocer esto porque de lo que se trata ahora, 40 años después, y esto es en lo que acabamos coincidiendo casi 100% con Rodolfo al final del libro, de lo que se trata es que 40 años después nuestra sociedad deje atrás eso como una experiencia a no repetir. Dejar atrás no quiere decir olvidar, no quiere decir pasar por alto la justicia y las leyes, no quiere decir perdonar crímenes de lesa humanidad, simplemente quiere decir no meter a todo el mundo en el mismo saco. No todos los militares fueron el general Videla y no todos los guerrilleros hubiéramos disparado contra el capitán Viola si veíamos que venía con su hija. Yo también lo digo en el libro. Me pregunto qué hubiera pasado si a mí un día me hubieran puesto una pistola en la mano y me hubieran dicho, anda a pegarle un tiro al teniente primero cual, que todos los días toma el colectivo en la esquina cual, tal, a las 6 de la mañana. No lo sé. Creo que no, pero estoy seguro que no. Estoy seguro que no hubiera cometido ese crimen, no lo sé. En fin, analizamos esto desde que los dos teníamos 20 y algo de años, el golpe de Onganía, pasando por todos los acontecimientos nacionales, regionales e internacionales de la época. La Revolución Cubana, el triunfo de Allende en Chile y su posterior derrocamiento por el general Pinochet, la muerte de Che Guevara, el Mayo francés, las guerras de liberación en Angola, Mozambique, etcétera, el apartheid en Sudáfrica, la guerra de Vietnam, los movimientos de liberación que se manifestaban en todo el mundo, no necesariamente revolucionarios, liberación sexual, liberación femenina, igualdad de género, todo eso empezó en los años 60, 70, mejor dicho, venía de mucho antes, pero entró en efervescencia en esos años. Entonces, yo resumo en el libro algo que me dijo en Rosario otro amigo de la barra de Fontana Rosa, Matini y demás, Napoleón Mongiello Ricci, Napo, el dibujante, el ilustrador que ustedes deben conocer, hoy un personaje internacionalmente famoso. Serían los años 67, 68, yo no militaba todavía en el Ejército Revolucionario del Pueblo, recién ingresé en el año 72, también cuento cómo, qué circunstancia, no la voy a contar ahora porque si no, no van a comprar el libro, en qué circunstancia me empujó a decir, bueno, sí, no queda otro remedio que tomar las armas. En ese libro cuento que en esa época
todo el mundo empezó a militar. Nosotros éramos una barra de amigos, Fontana Rosa, Yelpi, Juan Carlos Matín y Napo, que nos juntábamos en el bar Odeón, a 1,5 cuadras de la Facultad de Filosofía. Nos juntábamos todas las noches ahí, éramos una barra de 20, a veces éramos 30, que nos empezábamos a dispersar después de las 2, 3 de la mañana. Cuando todo el mundo empezó a militar, no necesariamente en la guerrilla, pero sí en organizaciones estudiantiles, recuerden las federaciones universitarias de distinto tipo, de izquierda, peronistas, etcétera, que se formaban. Incluso en la escuela secundaria, los chicos de la secundaria militaban. La noche de los lápices no ocurrió porque los chicos estaban pidiendo por el boleto, sino porque militaban. Entonces, en esa época, en esa barra que se juntaba en el bar Odeón, a las 11, 12 de la noche se empezaba a ir todo el mundo. Uno decía, tengo una cita, guiñaba el ojo y se iba. Otra decía, vino una hermana de mi mamá, tengo que ir a cenar con mi tía. Bueno, todo el mundo se iba con alguna excusa de las que antes no se oían. Y entonces una noche nos quedamos Napo y yo solos en el bar. Temprano, 12:30, 1 de la mañana, a la hora que se ponía bien eso. Y yo le dije a Napo, irónicamente, le dije, Napo, qué raro, ¿no? ¿Vos viste qué temprano se van ahora todos? Y Napo se tomó otro traguito de cerveza y me dijo, ¿sabés qué pasa, Carlos? Que en esta época el que no anda en algo es porque no tiene corazón. Y yo creo que eso explica muy bien, es literario si ustedes quieren. Los aspectos más concretos, más racionales, están desarrollados todos en el libro, tanto por parte de Rodolfo como mía. Pero yo creo que eso resume bien lo que pasaba. El golpe de Onganía fue un golpe contra el que fue, se los dice alguien que no es ni fue nunca radical, ni lo será seguramente. Fue un golpe contra el que probablemente fue, seguramente digo yo, fue el mejor y más honesto presidente de la historia argentina, Humberto Ilia. Un golpe absurdo además, no pasaba nada en el país, la economía iba bien. Bueno, otro golpe delirante de los tantos que hubo. Y termino diciendo que otro de los objetivos del libro, tanto para Rodolfo como para mí, aunque lo explicamos de distinta manera y desde distinto ángulo, es acabar con esta especie de polarización. Cuando se habla de los años 70 y sobre todo de la dictadura militar, del proceso cívico-militar que encabezó el general Videla, en general se dice, y sí, lo que pasa es que había unos milicos asesinos de un lado y de otro lado unos guerrilleros loquitos que también andaban a los tiros. O sea, la clase política, sindical, la sociedad argentina no tuvieron nada que ver, cuando en realidad desde 1930, desde el primer golpe de Estado, la principal responsabilidad de todo eso, aunque las Fuerzas Armadas hubieran encabezado la cuestión, siempre la tuvo la clase política. Los dirigentes políticos, y fueron apoyados por una... Creo que lo demostramos en el libro, con datos, bibliografía, etcétera, etcétera. No son afirmaciones personales. Los golpes contra el peronismo fueron apoyados todos por el radicalismo y la izquierda democrática, socialistas, comunistas, etcétera. Los golpes contra el radicalismo los apoyó todos el peronismo y otros sectores sociales, la derecha. Cuando asumió el general Onganía, por ejemplo, después de ese golpe absurdo y totalmente innecesario, a su lado estaban los dirigentes sindicales peronistas Juan José Tacone, Vandor y José Alonso. Estaban todos ahí aplaudiendo al general Onganía. La Iglesia Católica siempre apoyó todos los golpes de Estado en nuestro país, a pesar de que esto, como a los partidos políticos, como a todo sector social, le provocaba divisiones internas. Yo desarrollo también en el libro lo que pasaba en la Iglesia Católica Argentina en esos años con Juan XXIII, la teología de la liberación, la
la aproximación de la teología católica y el marxismo, citamos bibliografía, en una palabra, para terminar porque me estoy extendiendo demasiado. Este libro apunta a que se entienda un periodo. No queremos justificar nada de lo horroroso que pasó ahí en esos años, nada. Solo queremos que se entienda y sobre todo que se reflexione, se utilice como una experiencia a no reiterar y nos sirva para construir un futuro diferente. Esa es la idea. Por ejemplo, con el tema de derechos humanos, esto lo manejo así, en todo caso lo dejamos para las preguntas luego. El juicio de Nuremberg se trataba de juzgar el asesinato de 6 millones de judíos y la muerte de más de 30 millones de personas durante la guerra. El juicio de Nuremberg duró 9 meses. Por supuesto que siguieron coleando cosas. Sin ir más lejos, hace unos años se detuvo a Priebke, uno de los grandes asesinos, en Bariloche. Pero eran elementos, la sociedad alemana, la sociedad europea, que por cierto Italia, media Francia, etcétera, etcétera, habían contribuido con el nazismo y el fascismo, se rehicieron, progresaron, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque resolvieron con justicia y buena voluntad, para decirlo de algún modo, ese momento atroz de la historia de la humanidad. Nosotros, 40 años después, todavía no nos hemos puesto de acuerdo sobre la cifra de desaparecidos. No digo ya sobre a quién juzgar, qué penas poner. Termino con esto. En el mes de diciembre de 2017, hace 5 meses, hubo un fallo ejemplar que condenó a cadena perpetua a Astiz, a Echecolás, etcétera, etcétera, criminales conocidos y reconocidos y probados. Sin embargo, 2 personas, 2 militares, fueron absueltos en ese juicio. ¿Quién les devuelve los años que pasaron presos y en el oprobio? No soy yo el que lo dice. Roberto Gargarella, un constitucionalista importante, dice que a pesar de que se trate de las personas que menos queremos, dice Gargarella, con lo cual toma posición, dice, la justicia no puede ser tan lenta, porque si es tan lenta no es justicia. Y por supuesto, señores, no es solamente en eso que nuestra democracia está fallando. También está fallando con otras cosas que ustedes conocen mejor, la pobreza, tantas cosas. Nuestro país es un país fallido. Ni nuestras dictaduras ni nuestras democracias han estado a la altura de las circunstancias. Lo último que nos pasó en los años 70 fue lo más grave que nos pasó, quizá más grave que la guerra entre unitarios y federales en el siglo XIX, porque fue más sangrienta, más horrible, y en un momento de la historia en que la noción de derechos humanos, de democracia, de libertad, de respeto estaba mucho más desarrollada. Por lo tanto, cerremos eso, reflexionemos y aprovechémoslo como experiencia a no repetir. Eso es lo que nos hemos propuesto Rodolfo y yo con el libro y lo que ustedes dirán si hemos conseguido. Muchas gracias.